¿qué tal? Les doy la bienvenida a Interruptus Radio. Yo soy Misael Chaboya y en esta ocasión vamos a iniciar una serie de transmisiones con trabajos de divulgación y reflexión histórica elaborados por estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH Plantel Sur. Así que bueno, pues espero que los disfruten y sobre todo que les enseñen mucho de lo que nuestros estudiantes tienen el potencial de hacer. ¡Comenzamos! Interruptus Radio. El pasado es hoy. Emisión sobre historia y ciencias sociales en radio libre por internet. www.interruptusradio.com. Hola, bienvenidas y bienvenidos a su programa de divulgación y reflexión sobre la historia. En nuestro programa de hoy conversaremos sobre el pensamiento post-pandemia y sobre cómo ha impactado la visión que tiene el CCH Sur. Para comenzar debemos hablar sobre cómo la pandemia afectó nuestra concepción del tiempo. Antes de 2020, el tiempo parecía tener una estructura bastante predecible. El trabajo, las reuniones sociales, las vacaciones, todo seguía en un ciclo constante. Pero la llegada del COVID-19 interrumpió esa estructura. Muchos pasaron a experimentar el tiempo de una manera más fluida, incluso difusa, ya que las fronteras entre lo laboral y lo personal se difuminaron. Es interesante cómo este cambio nos llevó a repensar el concepto de comunidad. Antes de la pandemia, muchos de nosotros teníamos una visión bastante individualista del progreso y del bienestar. Pero durante los confinamientos y la crisis sanitaria, los actos de solidaridad y la cooperación comunitaria pasaron a primer plano. Sennett analiza cómo la confianza en la comunidad Sennett analiza cómo la confianza en la comunidad y la vulnerabilidad compartida han sido elementos esenciales para la reconstrucción social post-pandemia. Hubo un tiempo no muy lejano en el que la historia se contaba desde los grandes hechos, las fechas memorables, los héroes y las batallas. La historia como relato lineal del progreso, como la acumulación de conquistas individuales. Pero todo cambió, y no solo por una pandemia. Vivimos en un quiebre, un punto de inflexión que no solo transformó nuestras vidas cotidianas, sino también la forma en que pensamos el tiempo, el cambio y la comunidad. Y desde la teoría de la historia, este momento exige ser comprendido no solo como una crisis sanitaria, sino como un fenómeno histórico profundo. Hoy queremos invitarte a pensar en una comunidad desde una lente histórica, a repensarla desde las corrientes que han buscado contar la historia desde lo que parecía invisible, lo cotidiano y lo colectivo y lo frágil. Antes de la pandemia, nuestras sociedades parecían encaminarse en una exaltación del individualismo, del éxito personal, del rendimiento como medida del valor humano. Pero la crisis nos obligó a detenernos, y en este desenfreno, en esta pausa abrupta, la historia se interrumpió. ¿Qué hacemos cuando el tiempo se detiene? ¿Qué significa hacer historia cuando no hay uno afuera que pueda hacer lo demás? En esos días de encierro, de incertidumbre, comenzó a emerger algo que la historia social había señalado desde hace décadas. Que la comunidad no solo es una forma de organización, sino una experiencia emocional, cultural y profundamente histórica. Autores como Richard Sennett nos recuerdan que la confianza en la comunidad no es un dato natural, es una construcción social que se produce históricamente. Juntos
Sennett analiza cómo la cooperación ha sido una habilidad desarrollada por las comunidades para enfrentar la complejidad del mundo, y la pandemia sin duda nos colocó ante esa complejidad. Desde otra perspectiva, el filósofo Walter Benjamin también puede ayudarnos a pensar en este momento. En su tesis sobre la filosofía de la historia, Benjamin hablaba del ángel de la historia, que mira hacia el pasado mientras es empujado por una tormenta hacia el futuro. Esa imagen nos interpela hoy. Fuimos arrojados a un nuevo presente sin haber cerrado las heridas del pasado. Y sin embargo, en medio del caos, apareció la posibilidad de reconstruir. La memoria, diría Pierre Nora, no es igual a la historia. La memoria es viva, emocional, vulnerable. Los lugares de memoria como los balcones, donde aplaudimos a los médicos, o los mensajes escritos en ventanas durante el confinamiento son testimonios históricos de una vivencia colectiva. No están en los libros de texto, pero son tan reales como cualquier tratado. En este sentido, la pandemia es también un archivo de gestos, de resistencias, de pérdidas y de aprendizajes. Y como toda experiencia histórica nos deja una pregunta: ¿qué haremos con esta memoria? La teoría de la historia también nos habla de los silencios, de lo que no se cuenta. Michael de Certeau, por ejemplo, se preguntaba por qué las prácticas cotidianas, cómo la gente crea sentido desde abajo. Y ahí está el corazón de lo comunitario. La señora que cocinó para el barrio, en el joven que preparó computadoras para que otros pudieran estudiar, en el maestro que dio clases por teléfono a quien no tenía internet. Esa historia no siempre se escribe, pero se transforma. Y nos recuerda que no hay historia sin comunidad, que toda experiencia humana se inscribe en nosotros. Incluso cuando el discurso dominante nos quiere convencidos de lo importante que es el yo. Entonces, ¿qué historia queremos contar dentro de 50 años? Cuando alguien pregunte ¿qué hicimos en este tiempo? Queremos contar qué vivimos a la normalidad, o la normalidad anterior, o qué supimos imaginar de otra forma para vivir juntos. La historia no es solo un pasado, es una herramienta para comprender el presente y proyectar el futuro. Y quizás hoy más que nunca necesitamos esas herramientas para reconstruir nuestras comunidades. Pues bien, querida audiencia, terminamos esta emisión. Como escucharon, conversamos sobre un tema fundamental, la pandemia, que es en un contexto histórico y que nos implica a todas y todos, ya que nos vincula con el carácter ciudadano, democrático, social y del conocimiento histórico en general. Nos vemos, hasta la próxima. La historia nos pertenece. Nos otorga elementos para comprender nuestro entorno y actuar conscientemente en él. Interruptus Radio. El pasado es hoy. Emisión sobre historia y ciencias sociales en Radio Libre por Internet. www.interruptusradio.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Ecos de la Historia. Soy Diego Ramos y estoy aquí con mi compañero Ángel Cervantes. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, Diego, con muchas ganas de compartir este espacio con todas y todos ustedes. Hoy tenemos un tema apasionante que marcó la historia del siglo XX, la batalla de Stalingrado.
Así es, en este programa reflexionamos críticamente sobre los grandes acontecimientos del pasado, pero no venimos a recitar fechas. Queremos analizar cómo se ha construido la memoria de esos eventos y qué entendemos por verdad histórica. Además de relatarles los hechos, queremos explorar cómo se ha construido su historia y qué entendemos realmente por verdad histórica. Como dijo Edward Hallett Carr en ¿Qué es la historia? La historia es un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado. Y Mark Ferro ha insistido en que toda la narración histórica obedece a intereses y contextos. ¿No les parece esto interesante? Que lo que damos por verdad sea en realidad una construcción. Así que los invitamos a acompañarnos en este viaje por el pasado, cuestionando y analizando las diferentes narrativas que rodean este acontecimiento. Comencemos. Retrocedemos a junio de 1941. Alemania lanza la Operación Barbarroja. Más de 3 millones de soldados cruzan la frontera soviética. Tras el fracaso de tomar Moscú en diciembre de 1941, Adolf Hitler fija su mirada en el sur, el Cáucaso, y en una ciudad con nombre de Joseph Stalin, Stalingrado. Imagínense el tamaño de esa operación: 3 millones de hombres en movimiento. La narrativa tradicional afirma que Adolf Hitler estaba obsesionado con conquistar la ciudad que llevaba el nombre de Joseph Stalin. Sin embargo, desde una perspectiva crítica, debemos preguntarnos, ¿qué fuentes respaldan esta afirmación? ¿Discursos de Joseph Goebbels, memorias de oficiales nazis o quizás propaganda soviética? Y más importante, ¿quiénes las escribieron y con qué fines? Esto nos lleva a una primera reflexión sobre la verdad histórica. No basta con repetir lo que dicen los libros. Debemos identificar el origen de esas versiones y reconocer que incluso los documentos pueden tener una intencionalidad política o ideológica. Por eso es importante preguntarnos siempre, ¿quién lo dijo y por qué lo dijo? Bueno, pues ahora bien, la batalla comenzó en agosto de 1942, con intensos bombardeos alemanes. En cuestión de días, la ciudad quedó reducida a escombros. Las fuerzas soviéticas, bajo el mando del general Vasily Ivanovich Chuikov, ofrecieron una resistencia feroz en cada edificio, calle y trinchera. Piensen en el ruido, el polvo y el frío. Así era el día a día de los combatientes en esta etapa de la historia. Las crónicas soviéticas exaltan la valentía del pueblo. Se habla de la casa de Pavlov, defendida por un pelotón durante 58 días. También se menciona el francotirador Vasily Zaitsev, cuya historia se popularizó después de la guerra. Pero cabe preguntarse, ¿hasta qué punto esas narraciones fueron construidas para crear un mito nacional? Mark Ferro ha señalado que toda historia cumple una función ideológica. La Unión Soviética necesitaba símbolos de resistencia para mantener la moral interna. Por eso, muchas de estas historias, aunque conmovedoras, pueden haber sido exageradas o moldeadas con fines políticos. Es fascinante ver cómo las historias de un francotirador, como vimos, pueden convertirse en película y leyenda. Y del otro lado, la narrativa alemana se centró en el sacrificio del Sexto Ejército y la obediencia del mando de Adolf Hitler. Pero con el tiempo, historiadores como Joachim Weider han matizado esa visión, mostrando el sufrimiento humano y el desgaste de los soldados atrapados. A medida que la batalla se prolongaba, el Ejército Rojo preparaba una respuesta decisiva. En noviembre de 1942 lanzó la Operación Urano, una maniobra estratégica ideada por el mariscal Georgy Konstantinovich Zhukov. ¿Se imaginan la planificación detrás de rodear a un ejército de este tamaño? En términos sencillos, la Operación Urano consistió en atacar los flancos de cerco alemán, defendidos principalmente por tropas rumanas y húngaras, consideradas menos equipadas. Fue un movimiento envolvente que logró rodear completamente el Sexto Ejército.
El cerco se cerró el 23 de noviembre y para el 2 de febrero de 1943 la resistencia alemana había colapsado. Así es. Además, parte de nuestra información recopilada es de informes soviéticos, redactados para ensalzar la victoria del Ejército Rojo. Otra parte de historiadores occidentales que a veces idealizan la operación. Aquí vuelve nuestro recordatorio. Ninguna fuente es completamente neutral. Muchas veces existen casos en que se inclinan hacia un lado o cambian la forma de narración. El 31 de enero de 1943, Friedrich Wilhelm Ernst Paulus se rindió con más de 91.000 soldados. Solo alrededor de 5.000 regresaron años después de los campos de prisioneros soviéticos. Con la rendición del Sexto Ejército, la batalla llegó a su fin, pero dejó una huella profunda. Las cifras son estremecedoras, más de 1 millón de bajas soviéticas, entre muertos, heridos y desaparecidos. En los primeros bombardeos murieron cerca de 40.000 civiles. Por eso, es difícil imaginar un costo humano tan elevado como fue el que pasó en esta batalla. Del lado alemán y de sus aliados, las pérdidas fueron aproximadamente 800.000 hombres. Stalingrado quedó destruida casi por completo. Se calcula que el 99% de la ciudad fue reducido a cenizas. Y de sus habitantes originales, solo sobrevivieron unos pocos miles. Frente a esta tragedia humana, surge una nueva pregunta. ¿Cómo se recuerda este episodio? ¿Qué se ha contado sobre Stalingrado y con qué intención? Este cuestionamiento nos lleva directamente al corazón de la verdad histórica. Y bueno, acercándonos un poco más a nuestro tema sobre la verdad histórica, tenemos que sumergirnos en la batalla de Stalingrado. Me gustaría detenerme un momento a pensar en una pregunta que puede parecer sencilla, pero en realidad es profundamente compleja. ¿Qué es la verdad en la historia? Cuando hablamos de historia, muchas veces imaginamos una línea de tiempo llena de hechos, fechas y personajes, como si el pasado estuviera grabado en piedra. Pero la verdad en la historia es algo fijo y absoluto. No es una fotografía del pasado que simplemente observamos, sino más bien un mapa que construimos con los fragmentos que nos quedan. Cada fuente, cada documento, cada testimonio es una pieza de ese rompecabezas, y como cualquier rompecabezas puede armarse de maneras distintas según quien lo haga, dónde lo mire y con qué intención. La historia entonces no solo trata de lo que pasó, sino de cómo lo interpretamos. Hay verdades múltiples, a veces contradictorias, y es ahí donde aparece el trabajo del historiador. No como juez que dicta sentencia, sino como intérprete crítico que analiza los silencios, los olvidos y también las voces que fueron acalladas. Por eso, cuando hablamos de la batalla de Stalingrado, no estamos hablando solo de un enfrentamiento militar, estamos hablando de cómo ese evento ha sido contado desde distintos ángulos, el soviético, el alemán y el occidental. Cada uno ha construido su verdad a partir de lo que quiso destacar o esconder. Y es en ese cruce de relatos donde empieza lo verdaderamente interesante. Preguntarnos no solo qué pasó, sino por qué se ha contado de cierta forma. Aquí es donde entra en juego la reflexión histórica. En nuestras clases de teoría de la historia hemos visto que la verdad histórica no es algo fijo, sino una construcción. Y Stalingrado es un ejemplo perfecto de cómo múltiples versiones pueden coexistir, incluso contradecirse. Edward Hallett Carr insistía en que los historiadores no simplemente descubren hechos, los eligen, los interpretan y les dan sentido desde su contexto. Por eso, cuando hablamos de Stalingrado, debemos hacerlo en plural, verdades históricas. Sí, verdades en plural, porque la historia no es una sola voz, sino muchas. Reconocer esto no debilita el conocimiento histórico, sino que lo fortalece, porque solo así podemos comparar fuentes, analizar narrativas y ser conscientes de los intereses detrás de cada relato. La batalla de Stalingrado no solo fue decisiva en términos militares, también nos deja lecciones sobre cómo se construye la historia y cómo se transmite la memoria colectiva.
La memoria no es algo que simplemente pasa, se construye. Pensar históricamente significa no quedarnos con una sola versión, es investigar, contrastar y reflexionar. La historia no solo es una lista de fechas o nombres, es un campo de debate y construcción de sentido. Como estudiantes, tenemos la responsabilidad de acercarnos al pasado de manera crítica, informada y consciente. La historia es una herramienta para entender nuestro presente y proyectar así el futuro. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Ecos de la Historia. Nos escuchamos en la próxima cuando desempolvemos otro capítulo del pasado. Hasta pronto. Cuídense. La historia nos pertenece. Nos otorga elementos para comprender nuestro entorno y actuar conscientemente en él. Interruptus Radio. El pasado es hoy. Emisión sobre historia y ciencias sociales en radio libre por internet. www.interruptusradio.com. Hola History Gamers, bienvenidos a Actualiza tu Historia FM, el único podcast donde los eventos del pasado llegan como si fueran actualizaciones de tu juego favorito. El día de hoy, prepárense, porque el servidor de Europa Oriental acaba de recibir el parche más grande desde la Edad Media. La actualización consta de 3 niveles nuevos y lleva por nombre Parche 1.9.17, Revolución Rusa. Por fin está aquí. Ya disponible para todos los jugadores del mapa global afectados por la Primera Guerra Mundial y el bug de desigualdad extrema. Empezamos con los nuevos contenidos. Un nuevo evento global llega, la caída del zarismo. Se ha eliminado el sistema zarista autocrático. El jugador Nicolás 2.exe ha sido eliminado del poder y se ha agregado un gobierno provisional y han aparecido los soviets, que han traído mucha confusión ante la comunidad. En la actualización 1.9.17 tenemos el primer nivel, el cual se llama Rusia Pre-Update. En esta parte del juego nos situamos en el año 1881 al año 1894, un nivel dominado por el jugador Alejandro III XD, quien cuenta con una habilidad especial, la represión total más la censura intensificada. Como modo de juego limitado se ha implementado el modo rusificación, donde tendremos la cultura rusa obligatoria para todos los jugadores del imperio. Además se activa la Okhrana, la policía secreta con bonus de vigilancia en foros políticos. También llega una nueva mecánica, la industrialización, esta gracias al jugador Pro White. Se construye el ferrocarril transiberiano mejorando la movilidad en esta parte de la región. Pero tengan cuidado, varios jugadores han reportado que el bug de pobreza campesina persistente y la falta de tierras no ha sido resuelto. En el nivel 2, el cual lleva el nombre del gobierno de Nicolás II, tenemos la nueva clase, Nicolás II, que spawnea sin habilidades de liderazgo. Lo han nerfeado en un 40% en la gestión política y la popularidad con el pueblo ha sido bajada en un 90%, y su soporte militar va en caída libre. En esta parte del juego tendremos un evento que según filtraciones tendrá gran relevancia a lo largo de nuestro parche. El evento se llamará Guerra Ruso-Japonesa, se llevará a cabo el año 1904 y 1905. Al parecer en este evento el jugador URSS-777 tuvo una derrota catastrófica, bajando la moral de la nación en un 80% y la autoridad del zar está en peligro crítico. También este nivel traerá un mini evento, el cual se llamará Domingo Sangriento. La manifestación pacífica reprimida fue repelida con fuego real. Jugadores pierden puntos de esperanza, pero ganan XP en revueltas, y el resultado de este mini evento será el primer intento revolucionario fallido. También se ha estado trabajando en un nuevo sistema beta, el gobierno provisional.
desbloqueado tras la abdicación del zar. Promete elecciones, reformas y la paz. También se han detectado nuevos bugs, el cual consta de la autoridad real no resuelve el hambre ni la guerra y los soviets comienzan a tomar el control local. En el nivel 3 vamos a tener el modo bolchevique activado. Durante este nivel tendremos como evento principal la Revolución de Octubre. Se implementará un nuevo personaje jugable, el cual se llamará Vladimir Ilich Lenin, con habilidad especial, el cual será la vanguardia revolucionaria. También tendremos a Trotsky disponible como aliado y su modo estratega supremo. El objetivo de esta misión va a ser la toma del Palacio de Invierno. Al terminar el nivel se desbloquean las siguientes recompensas: el control del Estado, decretos revolucionarios y el inicio de la era soviética. Además se agregan nuevas mecánicas en nuestra aldea: la redistribución de tierras inmediata, la declaración de paz con Alemania y la abolición de propiedad privada. Esta va a requerir que se active un nivel de dificultad específico. También tenemos los cambios de balance, el cual se incorpora el sistema de ideas revolucionarias. En esta parte el jugador Karl Marx hizo una alianza con Lenin 666 para activar el modo marxismo clásico. Los campesinos adoptaron el modo de juego socialismo revolucionario y también se añadió el anarquismo para los jugadores que prefieren la acción directa y el caos. Estos cambios de balance trajeron un nuevo jefe, el capitalismo y el antiguo orden. Pero cuidado, los bolcheviques también ocultaban sus propios jefes de fase final. Por último, las filtraciones revelan que se ha estado trabajando en un nuevo servidor llamado URSS, primer intento de socialismo. Según filtradores, este nuevo servidor tendrá las siguientes características: medios de producción estatizados, agricultura colectivizada en coljones y sobjones, y la industria va a ser planificada desde Moscú. Pero también se han encontrado nuevos bugs, el cual tienen por nombre burocracia. El Estado se convierte en jefe intermedio permanente, crecen las diferencias entre obreros y burócratas, y el sistema de recompensas se basa en productividad, afectando la equidad prometida. Ahora pasamos a nuestro apartado de notas de la comunidad. Face Pepito nos comenta: el Estado usa la represión para silenciar cualquier crítica. Esto afecta mucho la jugabilidad. También Trotsky69 nos reporta: detecté una falla de corrupción interna y me banearon del servidor. Pobre Trotsky, esperemos que pronto le quiten el baneo y pueda seguir jugando este maravilloso juego. También se ha estado comentando en varios grupos de difusión que el jugador Standing se perfila como el nuevo jefe final para el siguiente DLC. Esto es todo lo nuevo que trajo el parche 1.9.17 Revolución Rusa, un update que prometía justicia y terminó con errores, y nuevos jugadores pidiendo una segunda revolución. Déjame saber en la caja de comentarios qué te ha parecido este parche. ¿Restaurarías una versión anterior? ¿Qué esperarías de la siguiente actualización? Esto es todo por mi parte. Mi nombre es Eric y nos vemos en la siguiente actualización. Hasta la próxima. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus Radio. Esta fue la primera transmisión de trabajos elaborados por estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, de la materia de Teoría de la Historia, como parte de una serie de reflexiones teóricas sobre divulgación y reflexión sobre el pasado. Les invito a que escuchen las siguientes emisiones. Yo soy Misael Chaboya y estamos en Interruptus Radio.